Buenas tardes, Natalia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por cedernos la oportunidad, no solo de tu tiempo, sino de tu maravilloso documental, El silencio de los fusiles. Em, Realmente para mí es una obra em, es una obra maestra, de verdad, y no quiero sonar, y no lo digo con frecuencia, pero lograr lo que lograste con este trabajo eh, y hilvanar los testimonios, los sucesos históricos de la historia más moderna, más reciente de tu patria, de tu país, de la manera que lo hiciste, creo que es algo que espero que todos lo puedan disfrutar. Y no es un disfrute realmente, disfrutar en el sentido de tener el privilegio de poder ver una pieza como El silencio de los fusiles, porque realmente te hace pensar y cuestionar muchísimas cosas acerca de la naturaleza humana. Entonces, en base a todo lo que acabo de decir, me gustaría muchísimo comenzar con cómo ocurrió esto, cómo llegaste aquí. Bueno, primero un saludo enorme a ti, Pituca, a todo el festival, a la audiencia que nos acompaña hoy. Para mí es una enorme alegría que el documental a través de ustedes llegue también a Panamá. Finalmente somos pueblos muy, muy, muy hermanos. El silencio de los fusiles nace, como dice el texto de entrada, como la búsqueda de unas respuestas. También dentro de una historia personal, yo nací de una familia que gracias a un trabajo honesto, mis padres, yo digo con una integridad que para mí siempre ha sido un ejemplo, lograron darnos ciertos privilegios, siendo mi papá y mi mamá de origen muy humilde, lograron, como te digo, a punto de trabajo darnos como ciertas posibilidades y privilegios. Entonces yo crecí, Pituca, en una Colombia donde los padres de mis amiguitos o de mis amigas o después digamos, el entorno, los novios y todo eso, hablaban de la insurgencia armada como unos terroristas, unos narcotraficantes, unos reclutadores de niños, unos violadores y unas violadoras de derechos humanos. Y al interior de la mesa de mi familia se decía que si bien las armas nunca debían ser una posibilidad, porque mi familia, mi papá y mi mamá siempre se pusieron a las armas, el levantarse en Colombia por la equidad, por la justicia, por la repartición de tierras, contra la corrupción, era una necesidad. Evidentemente, cuando la guerrilla comienza a evidenciar una degradación que es innegable, cuando se comienza a meter hasta la cabeza con el narcotráfico, cuando las discusiones se hacían mucho más profundas y más, digamos, complejas sobre el lugar que tenía esa guerra y esa violencia. Y más aún porque los secuestros, las extorsiones comenzaron a tocar a mi entorno más cercano. Entonces, yo creo que el silencio de los fusiles, para resumir, es una búsqueda de respuestas para yo hacerme mi versión sobre lo que es la guerra, sobre lo que genera la injusticia, sobre cómo se puede degradar una búsqueda de una causa. Y por eso cuando termino mi primera película que se hace en Libia, durante la caída de Muammar Gaddafi, yo estaba en Libia, en África del Norte, entiendo o escucho que se estaban reuniendo en secreto enviados del gobierno de Juan Manuel Santos en ese entonces y enviados de las FARC que se estaban reuniendo secretamente en las selvas venezolanas. Y para mí fue inmediato, yo sabía que la película que yo soñaba hacer después de haber hecho, digamos, una ópera prima, era la película de mi país haciendo un nuevo esfuerzo por transitar a una paz. Increíble. La verdad es que es... ¿Y cómo logras? Porque el elenco que tienes en ese documental, la capacidad, cómo logras entrar y lograr y tener esa apertura, o sea, lograr esa confianza por parte de todos, porque se siente que te hablaron con una franqueza impresionante. ¿Cuál es tu secreto? A ver.
No, fue muy, la verdad, eso quizás fue lo más complejo. Eso y después el trabajo de edición, porque yo venía a Pituca de haber sido durante muchos años corresponsal, tanto pues en Estados Unidos como en Europa, de un canal que la guerrilla reconocía abiertamente como un canal de derecha al que le habían puesto 2 o 3 bombas ya intentando asesinar o intimidar a sus directores. Eh, pues obviamente la guerrilla cuando uno se les aproxima, le hacen a uno una investigación, a mí me interceptaron, bueno, me sacaron el disco duro del computador sin que yo me diera cuenta, pasaron una cantidad de cosas y para ellos yo no era nada más que una burguesa representante de la derecha, una niña rica que no sabía nada ni del dolor, ni del campesinado, ni de la guerra y en parte tenían razón. Pero para mí era muy claro que yo me tenía que acercar primero a la guerrilla y yo siempre, digamos, que reviso y que pienso en el material. Nosotros tuvimos 4 años de rodaje y los 2 primeros años en la sala de montaje casi que me tocó tirar el 80% de la basura, porque cuando yo logro pasarle un papel, en ese entonces el jefe de la negociación era Iván Márquez, que hay que decir, hoy lidera las disidencias y si las noticias que salen son realidad, hoy está de nuevo vinculado al narcotráfico, nunca se desvinculó y está reclutando menores. Cuando yo logro llegar hacia él o a él, pues ya me cuentan, con los años se genera una fractura muy grande frente a la posibilidad de hacer esta película entre los comandantes guerrilleros. Habían algunos que decían que si alguien hacía una película sobre el proceso de paz debía ser alguno de los periodistas que habían siempre cubierto las FARC, con los que clandestina o digamos con muchos cuidados habían tenido contacto a ellos, y que no, pues una periodista que aparecía de la nada, una realizadora desconocida. Y fuera de eso, también esta guerrilla machista, profundamente latinoamericana, con todo lo que eso implica digamos, en este machismo que lastimosamente sufrimos, pues yo creo que ellos decían que una mujer más joven que ellos, mejor dicho, yo tenía todo para que no la hicieran conmigo. Venía de trabajar en Washington, acababa de hacer también un reportaje a profundidad en Guantánamo, entonces tenía contactos con el Pentágono, y estamos en un contexto de guerra, porque no podemos olvidar que el silencio de los fusiles y que estos 4 años se graban en casi en su totalidad, cuando aquí en Colombia seguían los combates. O sea, yo me sentaba con los militares o con el gobierno o con los comandantes guerrilleros y ellos cada uno estaban moviendo sus tropas en las selvas, en las montañas colombianas para matar al enemigo. Imagínate la desconfianza. Entonces yo hago el trabajo con las FARC, me empiezo a acercar, hubo divisiones, pasaron una cantidad de cosas y después intento acercarme al gobierno. Y lo que se genera en el gobierno es una sospecha hacia mí de por qué yo tenía acceso a las FARC. Y yo creo que la desconfianza duró en algunos de ellos hasta hoy, pero en ambos bandos encontré esas personas que son capaces de ver más allá de lo que aparentemente es evidente y que logran entender en un momento decisivo qué era lo que yo estaba haciendo. Del lado de las FARC es un comandante que fue un estratega militar, digamos uno de los más influyentes, que se llama Pablo Catatumbo, que se opuso a quienes no querían que yo hiciera esta película, y del lado del gobierno un hombre que yo admiro y admiraré toda la vida, no solamente por haber hecho este proceso de paz, sino por su humanidad y su capacidad de entrega al país, que es Humberto de la Calle Lombana. Si bien a Humberto le decían no le hable a esa periodista que ya tiene muchos contactos con las FARC, él en la primera reunión, después de 10 minutos me dijo, me queda exactamente claro usted quién es y qué quiere hacer, y vamos para adelante. Igual sucedió con Pablo Catatumbo. Y bueno, ahí empiezan unas discusiones muy duras con ambos lados, porque mi posición es, fue y será que yo estoy de acuerdo con que nos levantemos a reivindicar justicia social, pero que estaré siempre en desacuerdo con las armas, con la violencia, y estaré siempre en desacuerdo con los crímenes que en Colombia han cometido, no solamente las guerrillas, crímenes inenarrables en su crueldad, pero también los paramilitares, algunos militares, la policía, y todo esto en connivencia con algunas élites económicas y algunas multinacionales presentes en el país. No, es que como una persona que ha, o sea, poniéndome en tus zapatos, el balance y el manejo y el ritmo de cómo tú vas armando poco a poco
la, la postura de cada lado, pero yo lo hallé absoluta y completamente balanceado. En ningún momento pensé que estabas a favor de uno o el otro. Eh, yo siempre sentí que tú estabas diciendo lo que era. Entonces, que eso es muy difícil, porque tú eres colombiana, Sí. ¿sabes? Es tu país. Entonces, y estás viendo lo que están haciendo ambos lados. Y La degradación de todos los lados. Y tú, Kai, de todos los lados, sí. de todos los lados. Efectivamente, fue todo el tiempo caminar por una línea muy delgadita. Yo no sé si el equilibrio existe, pero sí siendo muy fiel, como muy honesta a lo que yo iba sintiendo. Pero tengo que decir que esto yo no lo logro sola. En el mundo documental, frente a otros y otras grandes realizadores, pues yo soy un aprendiz. Y esto se logra gracias a un equipo de trabajo. Yo llego después de 4 años de rodaje, emocionalmente muy afectada. Para mí fueron 4 años en que tuve fracturas profundas, no solamente con mi familia, porque cuando a mí ya alguien me decía que tenía un problema, yo decía, problema es que están torturando a los familiares de los guerrilleros que están negociando en La Habana para intimidarlos, o problema, entonces como que perdí la dimensión que me permitía entender, por ejemplo, con empatía los problemas de la gente a mi alrededor, porque es que todos los días durante 4 años escuchaba historias de masacres, de torturas, de fusilamientos, de... Entonces yo llego a una sala de edición con 378 horas grabadas, a tratar de ponerle orden a 4 años de intento de buscar la paz, a 50 años de conflicto, a la rabia y la frustración que me dejan 8 millones de víctimas innecesarias. Y tengo el privilegio de editar con Etienne Busac, para mí es uno de los mejores editores en América Latina, y pues como una referencia era el editor del Abrazo de la Serpiente, de algunas de las mejores películas de Víctor Gaviria, y empezamos a montar el documental. Y la verdad es que al principio en ese timeline nada funcionaba. Nada funcionaba porque lo único que se reflejaba era mi propia confusión. Y Etienne empieza a decirme, vamos a volver a empezar, dime cómo sucedió esto. Entonces yo empiezo a decirle, no, es que ese primer día que ellos llegaron yo estaba allá, ¿y qué sentiste? Yo le decía, yo sentía miedo y rabia y al mismo tiempo alegría, ¿sabes? Listo, vamos a poner esto. Entonces, ¿tienes eso grabado? Sí, está aquí. Entonces, y empezamos a armar ese timeline con un solo norte, que era la verdad, cómo sucedieron las cosas. Pero la verdad, entre comillas, porque era mi verdad, y después entonces empieza la construcción con los coproductores, arte, juega un papel que para mí también es definitivo, porque yo tenía mucho miedo de narrar en primera persona. Yo decía, entonces nosotros vimos esto, entonces los colombianos, porque me daba mucho miedo, pues uno que no es nadie, ponerse en el centro de un conflicto, digamos, tan doloroso. Y un productor que yo tengo, que tuve maravilloso, me dijo, y es que a ti quien te eligió para hacer la película, tú no puedes hablar en nombre de los colombianos, ¿tú quién te crees? Por dártelas de humilde y no sé qué, te estás empoderando de la palabra de los colombianos. Tú lo único que puedes narrar es tu versión. Y para mí fue un clic durísimo, porque al contrario, a mí me parecía que narrar en primera persona era ególatra, era, pues era ridículo, pero empiezo a entender que lo que funciona en el documental es el documento, o sea, lo más real, lo más cercano a cómo sucedieron las cosas. Y bueno, ahí está ese relato que no es sino mi versión de cómo Colombia trata de poner fin a 50 años de violencia, reconociendo que hay muchos temas que se quedan por fuera, Pituca, y que cada colombiano tiene una historia, una versión de la guerra y de la búsqueda de la paz. No, sí, exactamente. Fue algo que me pregunté una y otra vez, porque los documentales no son fáciles de domar y son muy difíciles. Y sobre todo algo tan delicado, porque sí, como te dijo el productor, que me parece que fue algo brillante, que era tu historia, no era la de los colombianos, era tu historia, era tu visión, y eso me parece muy atinado, y, y cómo, en qué momento sientes tú
que, eh, que el tono, que la tesis, tono y tesis del documental van por el lado que van, porque lo que yo percibo al ver el documental es que tú, por amor a tu patria, vas a contarlo de la manera menos subjetiva posible. Eso es lo que yo percibo. Yo no sé cómo hiciste, cómo se filmó todo, ni qué hiciste durante la filmación, pero en el corte se siente como una disposición de tu parte de, ok, te voy a dar amplio espacio para que tú cuentes tu verdad y para que tú expliques tu situación. ¿En qué momento tú siempre sabías que lo ibas a hacer así? ¿Es algo que va ocurriendo a medida que van cortando el documental? ¿Cuál? Tú tenías la inquietud, tú querías contar esta historia, pero aquí tú tenías que tomar una postura. Entonces, ¿en qué momento tú tomas esa postura? ¿Cuando estás trabajando en el documental o cuando tienes el material frente a ti? No, yo creo que es durante todo el rodaje, incluso en el momento de empezar a grabar. Para mí era muy claro que, digamos, por los valores y por las cosas en las que yo creo profundamente, no había ningún camino que me fuera a llevar a legitimar lo que han hecho los unos y los otros. Y que cualquier cosa que se haga en Colombia o en cualquier guerra, yo venía de Pituca y lo digo pues de verdad de sobrevivir a los bombardeos porque digamos tuve la experiencia de vivir uno de los bombardeos de Gaddafi en su población en Libia, en medio del desierto. Y yo creo que ese camino me había enseñado que cualquier cosa que se haga dentro de un conflicto de búsqueda, dentro de un proceso de búsqueda de la paz, había que hacerlo pensando en las víctimas. Y también tenía muy claro que en este país, cuando se habla de víctimas, no se puede hablar solo de víctimas de las FARC. Claro que hay víctimas de las FARC, miles de víctimas de las FARC, pero quizás en igual proporción hay víctimas de las instituciones. Y una cosa, Tito, que para mí es determinante, hay víctimas de la indolencia, de la indiferencia y de alguna manera ese cerrar los ojos de las élites, muchas veces no solamente económicas, sino sociales y culturales, que durante muchos años veíamos en las noticias que había una masacre de 30 campesinos, que había, o la guerrilla, los paramilitares en connivencia con los militares habían desplazado a 400 familias que salían con sus gallinas y sus pollos y sus bebés en los brazos, y apagábamos el televisor y nos íbamos a Cartagena a bailar, o nos íbamos a nuestras fincas a montar a caballo, nos íbamos. La responsabilidad de quienes nunca tomamos las armas, pero cerramos los ojos frente a lo que estaba sucediendo, para mí es enormemente victimizadora también. Entonces, la posición mía era esa, yo quiero saber cómo permitimos ustedes, señores armados, legales e ilegales, y nosotros, que llegáramos hasta acá. Porque al nosotros haber sido tan indiferentes, también se degradó una parte de nosotros. Por supuesto. Y yo sé que la película generó muchísimas emociones, despertó muchísimas emociones. Cuéntame cómo fueron esas primeras proyecciones del Silencio de los Fusiles. Bueno, yo tenía claro, lo había hablado con mi pareja y era como una cosa que podía suceder, es que después de que saliera la película en un país donde asesinan está en segundo o tercer lugar a periodistas, a defensoras de derechos humanos, facilidad, como el tema genera tantas pasiones, quizás me iba a tocar un tiempo salir de Colombia, digamos, estábamos listos a asumir, digamos, el costo que habría que asumir por hacer este trabajo. Pero sucedió algo muy bello y es que en algún momento de tiempo Zach me dice, yo quisiera que el corte lo viera los directores del Festival de Cine de Cartagena.
Yo me acuerdo que yo le dije, estás loco, pues es que ellos, es como tú, Pituca, o sea, ustedes ven cortes de películas de grandes realizadores y todo, yo decía, no me pongas a hacer ese oso, no me pongas a... Natalia, yo quiero que el corte lo vean los directores del festival, que son, bueno, que en ese momento, pues ya no son los mismos directores, Diana, bueno, y ellos llegaron, y obviamente yo con ese susto, yo sabiendo que dentro del mundo del cine a veces se mira el periodismo como con cierto desprecio, hay que decirlo, y bueno, ellos se sientan, ven el corte, no dicen una sola palabra. Yo quería que me tragara la tierra. A mí me da como pena y no sé, 15 días, un mes después recibo un correo de ellos diciendo que querían que la película abriera el Festival de Cine de Cartagena. Era un festival, es el festival más antiguo del continente, que casi siempre, Sí. o siempre había abierto con ficción, y cuando abre un festival de cine en Cartagena, pues invitan a los protagonistas. Entonces Pedro, Adrián y Diana me dicen, pues tú vas a abrir el festival, si lo aceptas, entonces invita a tus protagonistas. Y mis protagonistas eran, pues lo que es para la élite que va a Cartagena, los mayores terroristas del país, o Santos, el presidente que le había dado el país a la guerrilla, y bueno, y todo esto del castrochavismo y toda esta barbaridad de cosas que se han dicho. Yo le dije a Diana, ¿estás segura? ¿Estás segura? Yo supe que hubo lobbies para que la película la abrieran otras versiones del proceso de paz que más tarde habían comenzado a hacer otros realizadores cercanos al presidente o cercanos a la guerrilla. Y Diana y Pedro Adrián nos dijeron, así sea lo último que hagamos dentro del Festival de Cine Cartagena, esto lo decide un comité, aquí no van a haber presiones políticas, abre tu película. Y por primera vez en la historia de Colombia, después de más de 50 años de guerra, más de 8 millones de víctimas, como decíamos, estuvimos en una sala o en ese salón grandísimo en Cartagena, sentados juntos, excomandantes guerrilleros o comandantes guerrilleros en ese entonces, el presidente, militares, víctimas. Yo pedí que nos sentaran a todos juntos, y 1.500 personas que por un instante aplaudieron a la posibilidad de que Colombia viviera algún día en paz. Y fue muy difícil esa primera proyección porque algunos de ellos no lo habían visto, 8 de ellos no lo habían visto. Entonces, pues obviamente un comandante como Pastor Alape, cuestionado fuertemente por los vínculos de los guerrilleros, o sea, de ellos con el narcotráfico, o Santos, pues obviamente confrontado porque yo le digo a él que la élite es obtusa y mezquina en Colombia y a él le toca aceptarlo, y todo eso yo lo estaba viendo por primera vez. Y al final yo no sabía qué iba a pasar, y bueno, cuando se para toda esa sala a aplaudir, yo sabía que no me estaban aplaudiendo a mí, no estaban aplaudiendo la película, estaban aplaudiendo a la posibilidad de que, a pesar de que tengamos diferencias quizás abismales y quizás irreconciliables, podemos escucharnos y podemos intercambiar y confrontarnos a través de la palabra y no de las balas y de la violencia. Yo creo que eso fue ese gran aplauso. Yo creo que por eso después el festival, la película estuvo en 42 festivales del mundo, y yo creo que siempre estoy, digamos, yo estoy convencida que no es a la película. Yo creo que es algo en lo que yo creo profundamente, y es que los colombianos sí podemos entendernos de alguna manera. Desafortunadamente, hay veces ganan las versiones de quienes nos dicen que somos violentos por naturaleza, o a quienes para vivir en paz parecen necesitar la guerra. Me has tenido con un nudo en la garganta durante todo este testimonio, porque me puedo imaginar lo que fue eso. La verdad, tiene que haber sido impresionante, un momento de una profundidad no solamente histórica, sino espiritual para un país. Eh, si alguna vez ha habido un documento que sea cine para sanar, creo que este es uno de esos. Y me pregunto si eso lo tenías presente, si en algún momento, en qué momento te diste cuenta que esto podía contribuir o puede ser uno de los elementos que ayuden a que tu país sane.
Pues yo te confieso, Pituca, que yo al principio no tenía muy claro la dimensión de lo que podía hacer, no esta película, sino el cine, pero lo vi muy de cerca, primero esa noche en Cartagena, y de ahí empezaron a suceder otras cosas. Yo quería hacer una proyección privada ya a la cúpula militar sola y a la cúpula guerrillera, pero también a los soldados y a los combatientes. Y yo quería que así fuera la premier, ya no dentro del festival, sino la premier, pues antes de ir a salas de cine. Cine Colombia me pidió no hacer eso, o sea, me aceptó ir a salas de cine, pero me dijo no hay premier, porque aquí pues a las salas de nosotros sí no van a llegar sus protagonistas. Y encontré una sala de cine bellísima aquí que se llama Cinema Paraíso, que me acuerdo que, no sé, alquilar eso costaba, son 3 salas bellísimas de cine así, que recuerdan pues los cines de los años 60. Y me acuerdo que también a ver cuánto me costaba alquilarlo y me dijeron tanto, yo dije, tengo una quinta parte, me dijo, una sala vale tanto, yo dije, tengo una quinta parte y con esa quinta parte necesito alquilar las 3 salas. Me dijeron, hágale, y fue muy bonito porque invitamos a los comandantes guerrilleros, a los militares, y la gente, él me decía, pero usted va a tener seguridad, es que aquí va a estar, digamos, hombres y mujeres que muchas personas quieren matar. O sea, usted juntarlos en estas 3 salas de cine y poner una bomba es un bingo para mucha gente. Y yo no tenía, pero ni un bolillo, o sea, ni un policía, ni un celador, no tenía nada, pero la lógica mía era, toda esta gente va a venir con sus escoltas. Yo le dije, claro, no, yo le garantizo que aquí va a haber seguridad. Pues claro, cada que iba a llegar, y yo qué iba a tener de seguridad, de escolta, cómo iba a tener. Bueno, y finalmente esa sala se llena. Los militares me pidieron una cosa y era que no entraran por la misma puerta los guerrilleros y los militares, o por lo menos no al mismo tiempo, porque no querían ninguna foto de ellos juntos. Y nos tocó adaptar todo un piso para que se sentara la cúpula militar, para que no se sentara en el mismo piso donde iban a estar las guerrillas o los comandantes guerrilleros. Invitamos a 50 líderes de opinión. Y me acuerdo, y eso es una anécdota muy rápido, yo quería al final dejar algo simbólico. Y le pedí a los guerrilleros que me entregaran la coquita donde ellos comen. O sea, eso es un elemento fundamental para la supervivencia en la guerra, porque ellos ahí echan agua, echan la sopa, echan el arroz, los frijoles, la lenteja, todo en una misma coca. Eso hace parte de la dotación. Y pues la gente me decía, ¿a usted qué le van a regalar eso? Y muchos de los guerrilleros tienen su coquita hace 15, 20, 30 años. Y empecé yo a molestar, regálenme a llamar a los frentes, a llamar a los comandantes. Y recogimos 100 coquitas de guerrilleros, cada coquita tenía una historia. Y me acuerdo que les hicimos un huequito y sembramos una mata. Y yo le decía al equipo de voluntarios que me estaba ayudando, y al final lo entregamos diciendo que la paz es como una planta que hay que cuidar, y me decían, esta entrega de Natalia se lo van a tirar en la cabeza, usted va a salir llena de tierra con sus maticas, no sea loca, no sé qué. Bueno, y al final decidimos poner las 100 maticas al frente de la pantalla, y cuando termina la proyección, pues yo digo que como un símbolo, quienes se quieran llevar esto, que le ayudó a los jóvenes, hay veces niñas y niños reclutados a sobrevivir, como un símbolo de que la paz es muy frágil, que hay que cuidarlo, que pasaran a recogerlo. Y fue muy bonito porque ahí eran los comandantes guerrilleros y los altos militares, ahí sí todos juntos y revueltos haciendo la fila para salir con su matica. Y después me llamaban de las embajadas, que es que el embajador de tal se enteró de la matica y que querían que mandara. Y me doy cuenta del poder del símbolo. Y ya después entiendo que el canal que me coprodujo no iba a poner la película en televisión, que era el derecho que ellos tenían, porque teníamos una visión distinta y yo no sé di un pelo sobre mi visión. Ellos respetaron, pero no la pusieron en televisión, y para mí era muy importante que llegara a las víctimas. Y entonces nace Cine para Sanar, empiezo yo a mostrarla a las regiones del país, cometiendo un enorme error, que es no llevando personas a ayudarme a procesar esos sentimientos que la película dejaba. Y entonces me cuestiono, me cuestionan, y entonces nace Cine para Sanar, que es esta metodología que nos permite llevar la película con una metodología y con personas expertas que después le ayudan al público a tramitar lo que hemos vivido más allá de un conversatorio. Pero todo ha sido un aprendizaje, un pasito a paso, prueba y error, haber llevado la película al lugar donde las FARC, en medio de las negociaciones, masacran a 11 soldados, casi todos pues bachilleres de 18 años, y mostrárselo a una población que le tocó ver a esos jóvenes desangrarse, y salir con mi pantalla e irme. Fue, aunque ellos todavía me agradecen y me mandan cartas lindas y todo, yo entiendo que
digamos, uno tiene que hacer con humildad todas estas cosas porque lo que se genera en la población o en los pueblos o en las comunidades son expectativas y muchas veces se abren heridas que difícilmente habían comenzado a sanar. No, definitivamente sí, e inclusive acá nosotros que la vimos quedamos profundamente afectados eh, y yo también quedé admirada, quedé con una profunda admiración de todo el pueblo colombiano. Quiero que sepas eso. Eh, bueno, siempre la había tenido. O sea, es un país que admiramos muchísimo y que nos duele y que nos ha dolido ver un país con tanta riqueza humana, intelectual, artística y todo lo demás que ha atravesado y que atraviesa esta historia, ¿no? Eh, pero yo quedé, no sé cómo explicarte esto y quiero ver, tal vez tú me puedes ayudar, porque aun cuando yo estaba viendo el aspecto político, la pericia de Santos, eh, eh, no pude dejar de admirarlo, pero tampoco, y entendiendo claramente quiénes eran los guerrilleros, tampoco pude dejar de admirarlos a ellos. Y cuando me refiero de apreciarlos, no es una admiración, es una apreciación, es un descubrir de qué hay detrás de sus acciones. No es que las justifique, No. pero, y no sé si ya tú venías de una experiencia de estar conversando con personas así. Yo nunca he conversado con alguien así, así que para mí fue muy impactante. Eh, eh, pero ambos tenían discursos absolutamente coherentes, Sólidos, sí. Mira, aún, aún cuando había una, aún cuando los actos que cometían no lo son, obviamente. Entonces, ¿cómo manejaste eso? no, mira, yo entiendo perfectamente lo que me dices porque yo misma en algún momento me sentí como confrontada, por eso te decía, tuve fracturas conmigo misma, yo nunca voy a justificar la violencia, nunca voy a justificar el secuestro, el reclutamiento de las mujeres abortadas, desaparición, de hecho, los miembros de ejército. En algún momento uno empieza a sentir, esto es un ser humano y podemos tener puntos en común y es que a ellos también les han matado toda la familia y algunos terminaron en la guerrilla porque era la única manera de sobrevivir a asaltos permanentes que hacían los paramilitares en sus pueblos. Eso no lo justifica, pero eso le permite a uno entender que es una posición, yo creo, la más sana cuando uno se encuentra a personajes con contradicciones tan fuertes. Eh, yo creo que de todos los lados se cometieron, como te digo, errores y a mí me dicen es que las víctimas no han pedido suficiente perdón y es que hicieron daño durante muchos años, las guerrillas, perdón, y espero verlas durante más de 50 años pidiéndole perdón a los colombianos, como espero ver también a los militares, a los paramilitares, a algunos de la policía, a los miembros de las élites, como se llaman los terceros, que ven a comparecer a la Justicia Especial para la Paz, que es esta justicia transicional que se crea para poder, digamos, cerrar este acuerdo. Pero entiendo lo que tú percibiste, que es lo que yo creo que a mí me queda de esta experiencia, y es que detrás de estos hombres y mujeres que cometieron actos horrorosos, monstruosos, detrás de estos monstruos que nos mostraban los medios de comunicación, hay unos seres humanos, de fragilidades, de dolores, de nostalgias, de ausencias, de pérdidas, que los llevaron por uno o por otro camino. Y que también muchos de ellos, como quizás, no sé si recuerdas a Boris, que era el jefe de seguridad de Alfonso Cano, y que cuando matan a Alfonso Cano, él es entonces líder de las FARC, que Santos
Dice, él no lo manda a matar, pero bueno, lo manda el ejército liderado por lo mata el ejército liderado por Santos. Boris dice, es que en la guerra si uno no mata, a uno lo matan. Él es un muchacho que hoy está terminando comunicación social en la Javeriana, con un corazón gigante, una persona con una capacidad de una amistad increíble. Y si yo me pongo a pensar el que hizo en la guerra, él quizás le tocó cuidar a secuestrados que quizás eran amigos o amigas mías que estuvieron secuestrados por las FARC. Y hoy le tengo cariño a Boris Guevara. Entonces uno dice, entonces, ¿cuáles son mis valores? Entonces, ¿cuáles son mis principios? Es que yo lo estoy justificando. No, no lo estoy justificando. Pero comencé a entender. Y eso hace que uno habite el mundo de una manera distinta. Y desaprender a juzgar. Es que a uno en estos países, o la religión, o los padres, o la moral, muchas veces los intereses nos enseñan a ver la vida en blanco y negro. Y comenzamos a entender cuando uno ve hombres y mujeres que en la guerra mataron, asesinaron, torturaron, pero que en la guerra salvaron vidas, dieron las vidas por sus tropas, uno empieza a entender que esto es lleno de grises. Y obviamente, de un momento a otro, se ubica en un espacio distinto para abordar el mundo, para abordar las relaciones con su familia, para abordar las relaciones, por ejemplo, para mí con la profesión, conmigo. Me parece, bueno, obviamente de una profundidad y sabiduría, y coincido absolutamente contigo. Esos son uno de los grandes retos que tenemos todos los seres humanos, que tiene la humanidad, la capacidad del perdón. Lo que pienso que precisamente en el momento en que el documental coloca a las víctimas en el plato que se merecen, que les das su momento, y ambos lados hacen un mea culpa, eso es impresionante, porque lo hacen ambos lados. Sí. Y cómo es que, ¿cómo logras eso? Porque digo, eso no era parte de un proceso. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se dio eso? No, fue emocionalmente muy impactante porque el país pues está escuchando ahora a los guerrilleros pedir perdón, están comenzando en la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial para la Paz, que son dos instituciones creadas como resultado del proceso para que Colombia esclarezca los hechos y la guerra no se repita. Hoy empezamos a escuchar esas versiones, pero hace 5 años o hace 4 años tener a Timo León, el comandante en jefe de las FARC, pedir perdón y yo tenerlo grabado y yo sabiendo que eso era lo que necesitaba escuchar el país, pero yo no lo podía sacar, porque yo tenía un compromiso con ellos, con ellas y conmigo misma de que nada estaba grabado hasta que el acuerdo estuviera firmado, porque yo no quería y no tenía el derecho a publicar cualquier cosa y a cometer un irreparable en un esfuerzo que se jugaba la verdad y la reconciliación de tantos colombianos y para tantos colombianos y colombianas. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi familia había mucha gente opuesta al proceso de paz, digamos, alrededor de mi hermana, alrededor de mi hermana y eso, y cuando yo llegaba con las grabaciones y les contaba, me decía, pero eso sí es cierto, pero entonces públicalo, es que eso lo necesitan ver, no puedo. Y era también entender que lo que se estaba haciendo era un trabajo para la posteridad, y esa es la diferencia entre el cine y el periodismo. Fue muy complejo porque además tú sabes que la vida de un periodista depende de estar presente, de existir, y durante 5 años yo decidí que no iba a decir una palabra, que me iba a desaparecer. La gente pensaba, ¿vos qué te hiciste? ¿Qué estás haciendo? No, pues me dediqué a la casa, y veces decía, porque qué me iba a poner a explicar, porque estaba metida en los campamentos guerrilleros en La Habana, y pues uno que puede, no, estoy de ama de casa, es que yo sabía que lo que estaba sucediendo era histórico y que yo estaba teniendo un privilegio y que tenía que hacer honor a ese privilegio con mi silencio. En ese momento era lo más elocuente con lo que yo podía decir que creía en el esfuerzo que se estaba haciendo. Ahora, si tú ves el documental, está como un Lego, como, no sé, la negociación, la parte de las drogas, la justicia, yo siempre voy narrando y sucede una cosa, es que cuando llega el capítulo de las víctimas, yo me quedo en silencio y lo que veo es que es una cantadora, una
mujer negra del Pacífico que canta esos cantos que cantan los afrocolombianos maravillosos que tenemos en Colombia para, digamos, solventar y tramitar el dolor. Y ella canta una canción que dice: en esta guerra todos estamos implicados, los unos porque cometieron los hechos y los otros porque nos quedamos callados. Y cuando yo capítulo las víctimas y decido y durante 13 minutos no hay narración ni voz en off. Y no hay narración ni los productores ahí tuvimos una diferencia, me decían: tú no puedes hacer una película que tiene un tono y después desaparecerte. Es que ahí se cae la película, Natalia. Es que... Y yo decía: es que yo no puedo decir nada porque frente a la grandeza de las víctimas, que miraron a los ojos a sus victimarios y dijeron: no sé si los vamos a perdonar o no, pero vamos a trabajar juntos para que esto no se repita. Yo no tengo nada que decir. O sea, me siento intimidada a escribir una sola palabra y no tengo nada que decir y no puedo decir nada. Es que escribir algo ahí, interrumpir esa voz, esa mirada de las víctimas, yo no puedo decir nada y decir que no iba a decir nada. Y la verdad, hoy mucha gente me pregunta yo por qué no hice la película desde las víctimas. Y yo creo que es porque estoy lista. Porque a mí, yo admiro a Humberto de la Calle y admiro a Santos o lo que sea, pero lo que me intimida a mí, un hombre o una mujer que es capaz de perdonar, que es capaz, a pesar de que le entregaron sus hijos partidos en pedazos, que les dicen que los tienen que ir a recuperar en el nacimiento de un río, que les han secuestrado a sus esposos, que les han violado a sus mujeres delante de ellos, que son capaces de trabajar por la paz. El respeto que a mí ellos y ellas me inspiran me hace que no sea capaz de acercármeles para hacer una película sobre ellos, y creo que algún día voy a merecer, quizás si soy persistente en el trabajo, hacerlo, pero aún no lo merezco. Aún no sé cómo acercarme a ellos y a ellas, y es muy raro, pero me intimidan. A mí me ponen un WhatsApp: Pastora Mira, que es una mujer que tuvo un hijo asesinado por el ejército, otro por las FARC, otro... Yo me demoro como media hora en responderle por el respeto que me inspira. Y bueno, esa es la verdad, y no tengo ninguna otra razón para hacerlo. Hacerlo a través, o sea, desde las víctimas, me parecía un desafío que quizás yo no era capaz de cumplir. Bueno, mira, la verdad es que sí, no, todo lo que me estás diciendo lo entiendo, y decisiones muy agudas, elaboraste todo el proceso de una manera realmente con una integridad y delicadeza. Y bueno, es que eso es lo que pasa con un documental como este: cuando no se aborda así, no funciona, no va a salir bien, ¿sabes? Pero en fin, yo me pudiera quedar aquí conversando contigo sobre este tema del silencio de los fusiles por una hora más, pero ya vamos, ya logramos el tiempo que teníamos asignado. Y te quiero una vez más dar las gracias por estar aquí con nosotros. De veras, yo espero que esta pandemia, esta situación, esta crisis sanitaria que vivimos, nos permita en algún momento encontrarnos. De veras que quiero que vengas a Panamá, quiero hacer algo especial con tu película, y quiero que mucha gente pueda escucharte presencialmente. Sabes que, porque pienso que es algo muy único, muy singular, lo que tú has hecho y lo que tú eres. Y para esta industria, sí, tienes toda la razón. Hay una reticencia al documental periodístico. Yo no la tengo. Yo no manejo ese tipo de códigos para nada. Pero porque primero, que está muy bien hecho en todo sentido, y segundo, que el contenido es algo que yo creo que cualquier documental de cualquier gran autor se moriría por haber hecho, no por tenerlo, por haber hecho algo como lo que tú hiciste. Así es que con eso, y lo digo realmente emocionada,
tenemos tal privilegio de tener esta obra con nosotros en Cinema Sanitas y nos debemos conversaciones y reuniones para ir trabajando esto juntas. Pienso también, en Panamá, noviembre es el mes de la patria. Y creo que es muy atinado también que este documental sea parte de la programación que tenemos armada para esta tercera entrega de Cinema Sanitas. Y con todo eso, pues, me despido, te doy las gracias en nombre de la Fundación IF Panamá, del Ministerio de Cultura de Panamá, del el Banco Interamericano de Desarrollo de Panamá en el Laboratorio de Tecnología, que son nuestros aliados, por habernos permitido este tiempo contigo, por habernos permitido ver este documental, y al público panameño también, de parte de ellos te doy las gracias, porque creo que van a quedar muy, muy impactados con esto. Así es que... Muchísimas gracias, gracias a todos a quienes nos escucharon, acompáñenos, porque si es cierto que hay hombres y mujeres que retornaron a las armas. Hoy hay 12.000 hombres y mujeres que estaban en armas y están sembrando café, estudiando en las universidades, haciendo ciencia y apostándole a que vivamos diferente. Hay grandes desafíos, pero necesitamos la compañía de un pueblo tan cercano como Panamá para detener la masacre de líderes y lideresas sociales. Y también saludo a los familiares de 234 combatientes firmantes de la paz que han sido asesinados en los últimos 3 años. Gracias por acompañarnos, necesitamos su solidaridad porque estoy segura que algún día viviremos en paz. Muchísimas gracias, Pituca, gracias por este espacio. Gracias.